Maussan Televisión. Buena televisión. Bienvenidos a Investigación OVNI. Soy Nacho Rojo y espero que disfrutéis con el tema de hoy. ¿Vivimos una invasión extraterrestre? ¿Cómo sería una invasión extraterrestre? Es una pregunta. ¿Cómo no la imaginamos? ¿Llegando con las naves y disparándonos? ¿O simplemente haciéndose más notorios? Es una realidad. Amantes del misterio, gente que ha tenido experiencias, estoy convencido que muchos de vosotros habéis tenido experiencias, avistamientos o incluso en vuestro dormitorio, si os aparecen. Pero una cosa es lo que estaba ocurriendo con lo que está ocurriendo ahora. Señores, la pregunta que os lanzo es: finalización 2024, inicio 2025, divulgaciones oficiales en los congresos. Ya sabéis, segunda audiencia OVNI en Estados Unidos, con gente de mucho peso y gente colocada, no os quepa ninguna duda. Una divulgación controlada. Es una agenda todo esto. Siempre lo he pensado, nos están llevando hacia un camino, pero ese camino es forzado. ¿Forzado por quién? Tenemos un camino impuesto, como todo en nuestra vida. Nos lo imponen todo. Pero eso no quita lo que está ocurriendo, y es una gran aparición de objetos desconocidos, ovnis, sobre bases militares. Finales 2024, inicios 2025, Inglaterra es un punto muy caliente. Ya lo sabíamos que en Inglaterra habían muchas apariciones de crop cycles, de avistamientos, pero actualmente, con la que está cayendo, con lo que ha ocurrido en Ucrania, estos señores se está disparando. Y no únicamente en Inglaterra, sino en Nueva Jersey, en Estados Unidos, aparición de drones, aparición de drones. ¿Me estás diciendo que en aeropuertos, en bases militares, el DOT no es capaz de detectar qué demonios son, quién los controla? ¿Hablamos de drones de juguete? ¿Hablamos de drones de envergaduras de 6 metros? ¿Hablamos de drones como esto de aquí? ¿Creéis que esto es tecnología normal? Señores, estos seres, estos ovnis, están apareciendo muchísimo en esta época. ¿Cuántos de nosotros pensábamos que esto iba a ocurrir? ¿Cuántos? Está ocurriendo, nos está tocando vivir esta realidad y nos sorprende. Muchas veces lo hemos deseado con tanta fuerza que al final, cuando se cumple, no lo creemos. Entonces, ¿estamos viviendo una invasión extraterrestre? Repito, ¿cómo sería? ¿Sería forzada? ¿Nos subyugarían? Yo siempre he sido partidario que he pensado que siempre han estado aquí, entre nosotros, en diferentes civilizaciones, milenios incluso, pero hacían sus agendas, hacían lo que querían. Ahora no. Ahora están apareciéndose, se están mostrando y el gobierno no lo puede controlar. Entonces la pregunta que me lleva es: ¿el plan de divulgación va cogido de la mano con lo que estamos observando en el cielo? Llegados a este punto, podemos llegar a tener otra visión, como por ejemplo el proyecto Blue Beam. Supuestamente sería como un concepto donde los gobiernos, las élites, se unirían bajo un enemigo común creado, que sería la aparición de estos seres de las estrellas. Entonces, los seres humanos, atemorizados, tendrían miedo. ¿Os sentís con miedo? No. Lo que está ocurriendo es que se están mostrando de una forma muy interesante. Ejemplo: si dos civilizaciones se encontrasen, ¿cómo sería? ¿Sería violento? ¿Un acercamiento abrupto? ¿O sería algo progresivo? Estamos aquí, te vas acercando, te muestras, te observan, te analizan, teorizan, no quieren causar pánico. Lo que ha ocurrido es que siempre nos han ocultado la verdad. Siempre, durante décadas. Y aquí la pregunta, vuelvo a realizarla: ¿realmente estamos viviendo una invasión extraterrestre? Amigos, yo creo que está ocurriendo, al menos en nuestros cielos. Comentaros que este programa no es únicamente un programa. Estamos en una gran casa, Maussan Televisión. Tenéis las redes aquí debajo. Nos podéis seguir, escribir, enviarnos vuestro feedback, enviarnos vuestros casos, vuestras experiencias, vuestras fotografías. Somos una televisión interactiva. Empezamos.
Observad esta carta. Esta carta está enviada por un sargento en el año 1996 a la periodista, investigadora, escritora Linda Moulton Howe. Podemos observar en esta carta que se menciona un año. Ese año es este año, 2025, el año del contacto extraterrestre. Señores, en una carta del 96 se menciona 2025. Es increíble, porque este sargento entregó unos materiales, unos fragmentos del famoso incidente o accidente de Roswell. Su abuelo trabajó en la recuperación. Amigos, empezamos con la carta y pensemos en ello. 1996 y aquí estamos, en 2025. ¿Se está cumpliendo? ¿No se está cumpliendo? 25 de mayo del año 1996, estimada señora Howe. No estoy seguro de si su apellido se dice así, no obstante, quería ponerme en contacto con usted personalmente, así que aproveché esta oportunidad para hacerlo. Soy el individuo que envió los artefactos de los restos de los discos o del disco de Roswell al programa de entrevistas Coast to Coast de Art Bell. Art Bell es este señor que estáis observando, que nos dejó en el año 2018 y que denunció que hubieron incluso persecuciones, él se sentía vigilado en su propia casa, incluso hubieron tiros. Este señor nos dejó por un problema cardiorrespiratorio y la verdad que por las noches hablaban de todos estos temas que nos encantan. Ovnis, investigaciones, asuntos paranormales, la gente se ponía en contacto con él. Hablamos de lo primero, increíble. Seguimos. Mientras estaba en un vuelo de Hungría con John Endeavour, mi esposa obtuvo su dirección en una transmisión de Dreamland. Pude escuchar su interés y sus comentarios y opiniones sobre los artefactos entregados, y noté cierta aprehensión con respecto a los materiales en sí. Esto es completamente comprensible. Cuando decidí hace más de 6 meses entregar estos artefactos a la comunidad de investigación de ovnis, decidí que se lograría permitiendo que Art Bell fuera el mediador, fideicomiso de los artefactos. En parte debido a su historial de total neutralidad en estos asuntos, pero más aún porque pensé que la seguridad de los artefactos estaría completamente asegurada. Lamento el desorden indebido e injustificado que ocasioné a la familia Bell, pero aún así siento que mi decisión inicial está justificada. He estado revisando el diario del abuelo, la persona que estuvo implicada en la recuperación de los cuerpos y en sí del platillo de Roswell, y quería compartir algunos breves extractos con usted y el señor Bell. En primer lugar, observo que la intención de sus propios esfuerzos en cuanto a los exámenes de los artefactos es confirmar algún tipo de fuente extraterrestre de otro mundo que proporcione los metales. Este era el aspecto inicial de los exámenes originales, pero lo que salió a la luz fue que el metal era prácticamente indistinguible de los metales de la Tierra. Según las anotaciones del abuelo, esto era para asegurar que en caso de colisión o captura no se pudiera probar ninguna verificación en cuanto a la red alienígena o a la confederación del mundo natal, y se produjo un compromiso de las directivas alienígenas. ¿Qué sabemos de los ovnis? ¿Qué sabemos de ciertos tripulantes? ¿Y qué sabemos de esta información que se barajan en estas cartas del 96? Al parecer, la composición de estos objetos, sí, exóticos, pero la composición serían de materiales existentes en la Tierra. Brutal, ¿verdad? Mirad qué dice la carta. Aparentemente, las sondas, quedaros con las palabras, estaban construidas con metales básicos, metálicos, indistinguibles de los metales terrestres, como medida de protección y salvaguardar el origen del artefacto. Es importante, esto tenía un inconveniente. Una consecuencia negativa era que la sonda sería vulnerable a las interferencias del radar. La solución de los extraterrestres a esto fue asegurarse de que las sondas mantuvieran trayectorias de alta velocidad y activaran estas velocidades al entrar a nuestra atmósfera. La mayoría de las operaciones interatmosféricas se produjeron en el hemisferio occidental y en las zonas de Europa y Asia, con poblaciones formadas con seleccionados de la red. Este era un término que los extraterrestres utilizaban para identificar a las personas destinadas
al contacto. Estos contactos fueron concebidos y predestinados antes del nacimiento y estaban programados para acelerarse y aumentarse a lo largo de 3 décadas anteriores al año 2000 ACE, cuando la red iniciaría la transición. Creo que hay 2 puntos muy importantes a tocar. Uno es la composición de lo que denomina sondas. Sondas serían vehículos estilo naves tripuladas por 3 o 4 pasajeros extraterrestres que vendrían de naves mucho más grandes. Esta información está en otros correos enviados a Art Bell. Y el hecho es la composición. Tendría mucho sentido que los extraterrestres tomaran algún tipo de solución en el caso que consiguiéramos derribar o hubiera un accidente de estos objetos y cayeran a la Tierra. La composición de los objetos deberían de ser de materiales desarrollados en la Tierra. De ahí que si se hiciera una recuperación no fueran materiales exóticos, sí en cómo se construyen o cómo se crean, pero no en su composición. Es un punto muy interesante. Y al parecer hay una fecha, es este 2000 ACE, que es muy extraña, posiblemente sea 2000 a.C., y se empezó a trabajar sobre una extraña y misteriosa red de contactados y abducidos que los estaban preparando para un cometido. Y la palabra clave es, la red comenzaría como la transición. Transición es un término que significaba contacto total y que ocurriría alrededor del año terrestre 2025. ¿Os imagináis que 3 décadas antes del 2000 a.C. se empieza una manipulación, un contactismo y una creación de seres humanos antes de que vengan a esta Tierra con un cometido, un objetivo, que es esta transición que culminaría en 2025? ¿Os imagináis qué clase de información se barajó en el 96 y hoy, por hoy, año 2025, estamos viendo que algo está ocurriendo? Podemos incluir incluso estos psíquicos, estas personas que están capacitadas para hacer que lleguen estos objetos. Esto es lo que se está barajando este año en las divulgaciones de los denunciantes. ¿No os parece realmente increíble? Seguimos. Toda esta información fue obtenida del único ocupante alienígena sobreviviente y se correlacionó con la información recuperada de los bancos de datos de los paneles de las consolas de mando de dentro del disco de Roswell estrellado. Entrevistas a extraterrestres. Ya sabemos que Daniel Sheehan comentó que habían contactos, reuniones y entrevistas con algunos tripulantes que sobrevivieron, ojo, y además la información que podrían tener estos discos duros dentro de estas naves. Importante, se necesitó 1 año y medio completo para descifrar el lenguaje alienígena, que se parecía a la antigua escritura babilónica. Hablamos de la zona de Irak, Irán, la antigua Sumeria, posiblemente escritura cuneiforme. Pero con la ayuda de los criptólogos de la Segunda Guerra Mundial que trabajaban con el Departamento de Guerra, los textos del código fueron descifrados y decodificados. Todos los resultados se compartieron con las oficinas de quienes supervisaban el proyecto. ¿Cómo se conocía entonces? Entre ellos el general Curtis LeMay y el secretario de Estado George Marshall y el presidente Truman y los agentes de inteligencia que supervisaban la seguridad del proyecto Roswell. La mayoría de estas actividades se llevaron a cabo en la base Wright-Patterson y resultaron en una reforma extensa de toda la política de desarrollo en relación con el potencial contacto extraterrestre inminente de entonces. Siguiendo el consejo de los directores del proyecto, se tomó la decisión de incorporar una campaña de desprestigio contra quienes afirmaban que existía contacto extraterrestre y quienes defendían la existencia extraterrestre. Además, los directores del proyecto recomendaron que se otorgaran a la ONU autoridad de mando general sobre el proyecto. Tanto el secretario del Estado Marshall como su sucesor, Dean Acheson, se opusieron a esta recomendación. El presidente Truman visitó personalmente la base de Wright-Patterson en varias ocasiones. Entonces, como puede ver, señora Howe, hay mucho más en este proyecto e incidente Roswell de lo que muchos pueden siquiera comenzar a discernir o comprender. Trate de imaginar, como decía mi abuelo, que estamos en el año 1947 y que Estados Unidos acaba de sobrevivir
una guerra mundial. Millones de personas han fallecido o han resultado heridas. Y de repente, justo cuando empezó a surgir la era atómica, se ha descubierto accidentalmente la existencia de vida extraterrestre. Se detuvieron en cuenta muchos aspectos de la investigación y algunas de las mentes más brillantes y talentosas del gobierno harían cualquier cosa para determinar el alcance exacto y el propósito de la existencia de estos extraterrestres. Lo que antes se consideraba ficción se convirtió en una realidad comprobada. Se hicieron todos los esfuerzos posibles para comprender este extraordinario acontecimiento. Se decidió mantener la información en secreto, clasificada y inaccesible. Han pasado casi 50 años y el secreto se ha mantenido, protegido y asegurado constantemente. Fijaros lo que dice. Se acerca el año 2000. Es hora de que se revele el secreto de Roswell. El peso de las pruebas exigirá un veredicto. Ese veredicto lo emitirá el pueblo. Millones de personas han presenciado el fenómeno ovni en los últimos 50 años. Prácticamente miles de personas han afirmado haber tenido contacto con extraterrestres. Lo que ocurrió en Roswell fue un comienzo. No el comienzo del fin de la civilización, como algunos temían si se divulgase la información, sino en realidad el comienzo de los comienzos. Se puede discutir el impacto de un descubrimiento accidental de esta magnitud. Los fenómenos ovni han tenido un propósito durante 50 años, un propósito estelar, predeterminado desde que se detonó la primera bomba atómica en Nuevo México. La humanidad ha sobrevivido a pesar de sí misma. Creo que la transición de la que hablaba mi abuelo está en marcha. Lo que he compartido con Art Bell, con usted y con el mundo entero, se hizo en honor a un caballero tranquilo y valiente que fue testigo de maravillas de este universo. Nuestro mundo está cambiando. Nada puede detener eso. Maussan Televisión. Buena televisión. El coronel retirado Carl Nell arrojó luz recientemente sobre el plan de divulgación que está en marcha y que muy pocos conocen. Aunque su trabajo como subdirector de operaciones y director de programas especiales del Comando de Estados Unidos para África, AFRICOM, terminó en 2018, donde gestionó las operaciones comerciales diarias de una sede geográfica del Comando de Combate con 2.000 miembros del servicio, incluidos todos los departamentos de planificación estratégica, recursos humanos, logística, finanzas, TI, asuntos legales y asuntos públicos. Entre 2021 y 2022, desempeñó un papel muy importante siendo el enlace ejecutivo aeroespacial del Ejército para el grupo de trabajo UAP y fue donde trabajó con David Grush. Caracteriza a Grush como irreprochable. Su afirmación sobre la existencia de una carrera armamentista terrestre que se ha producido en secreto durante los últimos 80 años y que se ha centrado en tecnologías de ingeniería inversa de origen desconocido es fundamentalmente correcta, como lo es la indiscutible constatación de que al menos algunas de estas tecnologías de origen desconocido derivan de inteligencia no humana. Actualmente, es el asesor de modernización del vicejefe del Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos. Carl Nell es un funcionario activo del Pentágono a 4 pasos del presidente, así que la cadena de mando para Nell hoy es Donald Trump, Lloyd Austin, Christine Wormuth, James Rainey y él. Es sensato el pensar que sus divulgaciones vienen del más alto rango militar y político. Carl Nell dio una charla en L. Alesol Foundation y mostró esta diapositiva que muestra que la primera parte de la divulgación comenzó en 2024. Este es también el año en el que se presentó la legislación del NHI del Congreso. 2024 fue un año que marcó un antes y un después. Si nos fijamos en la diapositiva, tenemos claramente 6 fases con un lapso de tiempo claro y definido. Un panorama que comenzó en 2017 con el artículo del New York Times y terminaría pasado el 1 de octubre de 2034
La fase 0 es como comenzó lo que podríamos catalogar como la ufología contemporánea. Hablamos de proyectos de estudios ovnis heredados, entre ellos el programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas, que fueron ocultados a la opinión pública y que se destaparon con ellos la aparición de Lue Elizondo. En la fase 1 podemos observar la fecha de inicio 1 de enero de 2024 hasta 2025. Demostración y existencia. Un trabajo de divulgación sobre el sector público, es decir, todos nosotros, el gobierno, política, cambio de leyes, cómo afectaría la realidad ovni en seguridad nacional y la inteligencia artificial. El enfoque es investigación filosófica, ética, antropología, sociología y religión. Un estudio y una evolución en todos estos aspectos que la divulgación oficial tendrá que afrontar. El tipo de investigación científica abarcaría las ciencias como física, química, ciencia de los materiales y biología. El sector privado, industria y sociedad, propiedad intelectual, industria, economía y comercio. En la parte inferior del documento vemos enfoque de datos, reactivo, enfoque analítico, generación de hipótesis, objetivo, aceptación del gobierno. Este 2024 sin duda se ha cumplido, desde estudios científicos donde se exploran todo tipo de opciones sobre el origen de los ovnis, criptoterrestres, interdimensionales, viajeros del tiempo hasta intraterrestres, y sin lugar a dudas empezó una aceptación del gobierno, hasta incluso el intento de modificaciones de leyes, hasta la desclasificación de documentos que actualmente el presidente Donald Trump está realizando. La fase 2 comenzará el 1 de enero de 2026, y su función será la correlación de firmas donde se trabajará sobre los mismos puntos del sector público, investigación filosófica, investigación científica y sector privado. El enfoque de datos será persistente, es decir, un trabajo constante sobre una divulgación controlada desde el gobierno. Enfoque analítico, forense. Un proceso riguroso y sistemático que se utiliza para investigar usando la metodología científica, objetividad, integridad, documentación y legalidad. Pero si nos fijamos, el punto clave es la aceptación académica. Para contestar cuándo se realizaría el comunicado oficial de la realidad extraterrestre, será en la fase 3, que comenzaría el 1 de octubre de 2030 con la definición de caracterización del desempeño. Enfoque de datos, proactivo. Enfoque analítico, predictivo. Aceptación pública. A partir del 1 de octubre de 2034 comenzará la fase 4. 1. Determinar la naturaleza. Este punto es uno de los más importantes porque la divulgación ya habría terminado y ahora se informaría al público sobre qué son realmente y de dónde vienen. La fase 5 no tiene una fecha clara, pero representa el compromiso. Será un cambio radical de la comprensión de nuestra existencia y un cambio absoluto en el planeta. Amigos, año 2025, ¿estamos en un momento de transición? ¿Se nos ha estado preparando para algo? ¿Un contacto masivo? Siempre han estado aquí. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que hay una divulgación oficial en marcha. Posiblemente un plan que culmine en 2030, una fecha que seguro que os suena. Hay demasiadas incongruencias, lo sé. ¿Por qué ahora? ¿Qué es lo que está sucediendo? Tenemos varias hipótesis que quiero mostraros. La primera de todas sería un conflicto. Un conflicto entre varias civilizaciones. Un conflicto que sí, que es posible que nos suene a ciencia ficción, pero observamos y sabemos que históricamente han habido derribos de objetos. ¿Estos derribos los hemos hecho nosotros? ¿O algo los ha derribado? Otra opción es que vaya a ocurrir algo en la Tierra. ¿Creéis que nos estamos cargando el planeta? A corto, mediano o largo plazo. ¿Lo estamos haciendo bien? Y no digo ustedes y yo. Ustedes y yo hacemos lo que humanamente podemos, sino las políticas. Ahora sí se pueden utilizar combustibles fósiles, ahora no, vamos a hacer muchas baterías, ahora volvemos a usar el petróleo. ¿En qué mundo vivimos? ¿No lo estamos cargando nosotros? Lo que está claro, y esto creo que todo el mundo, incluso los científicos, tienen que dar la razón, es que está existiendo una inversión de polos magnéticos. Actualmente está apuntando el polo magnético norte casi a lo que sería Rusia, Siberia. Es algo extraño, cíclico. ¿Quién sabe? Pero ¿qué sucede si se hace una inversión total? ¿Podrían incluso modificarse estos polos geográficos?
¿Esto ya ha ocurrido? ¿Estamos llegando a este tiempo del apocalipsis? Si nos fijamos, tipificado en la Biblia y en diferentes registros históricos, algo ocurriría. Y sería justamente, no digo este año, pero muy cercano a lo que estamos viviendo. ¿El incremento de estos objetos es debido a algo que va a ocurrir? ¿Nos quieren echar un cable? Demasiadas preguntas, ¿verdad? Espero arrojar luz. San Televisión. Buena televisión. Hablemos de las naves sondas. Esta información fue escrita en otra carta a Art Bell por este sargento el 10 de abril del año 1996. Estimado señor Bell, he seguido sus transmisiones durante el último año aproximadamente y he estado considerando si compartir o no con usted y sus oyentes alguna información relacionada con el accidente ovni de Roswell. Mi abuelo era miembro del equipo de rescate que fue enviado al lugar del accidente justo después de que se informara del incidente. Murió en el año 1974, pero no antes de sentarse con algunos de nosotros y hablar sobre el incidente. Actualmente estoy sirviendo en el ejército, tengo una autorización de seguridad y no deseo hacerme público y arriesgarme a perder mi carrera y mi comisión. No obstante, me gustaría contarles brevemente lo que mi propio abuelo me contó sobre Roswell. De hecho, les adjunto para su custodia muestras que estuvieron en posesión de mi abuelo hasta que falleció y que yo he tenido desde que se liquidó su herencia. Mi abuelo pudo apropiarse de ellas y afirmó que las muestras metálicas son aluminio puro extraído. Notarán que parecen viejas y templadas y que han sido colocadas en papel de seda y en bolsas para su posteridad. Las tengo desde el año 1974 y después de pensarlo y reflexionarlo mucho, se las entrego. Siéntase libre de compartirlas y de investigarlas. He escuchado muchas personas a lo largo de los años hablar sobre Roswell y los acontecimientos del accidente, según lo informado por muchos de los que estaban allí o que oyeron hablar de ellos a través de testigos oculares. Como dijo mi abuelo, el equipo llegó al lugar del accidente justo después de que la AAF-USAF informara la ubicación de la zona cero. Encontraron a 2 ocupantes muertos que habían salido despedidos del disco. Se encontró un único ocupante sobreviviente dentro del disco. Y era evidente que tenía la pierna izquierda rota. Había una contaminación mínima de radiación. Los cuerpos fueron enviados a la base de la Fuerza Aérea de Wright-Patterson para su dispersión. Los escombros también se cargaron en 3 camiones que terminaron la carga justo antes del atardecer. El abuelo era parte del equipo que acompañó al ocupante sobreviviente. El ocupante se comunicaba por medios telepáticos, hablaba inglés perfecto y comunicó lo siguiente. El disco era una nave sonda enviada desde una nave de lanzamiento que estaba estacionada en el portal dimensional del sistema solar Terrano a 32 años luz de la Tierra. Habían estado realizando operaciones en la Tierra durante más de 100 años. Este grupo estaba explorando Marte e Io. Cada nave sonda llevaba una tripulación de 3 personas. Una nave de lanzamiento tenía una tripulación de 100 individuos. El disco que se estrelló había chocado con un meteorito en órbita alrededor de la Tierra y estaba intentando compensar su vector de vuelo, pero debido a la colisión, el sistema de propulsión interatmosférico dejó de funcionar y los ocupantes enviaron una señal de socorro a sus compañeros en Marte. El comandante de la nave de lanzamiento tomó la decisión de autorizar un intento de aterrizaje suave en el desierto de Nuevo México. Al mismo tiempo, el sistema de propulsión interatmosférico sufrió una falla eléctrica masiva y el disco pronto quedó prácticamente indefenso. ¿Qué sabemos de los ocupantes? Obviamente no podemos generalizar, pero justamente estos que llegaron, justamente el caso Roswell, ¿tenían buenas intenciones? ¿Podían tomar decisiones drásticas? Tal vez el aterrizar forzosamente en Nuevo México fue debido a un acto, vamos a decir, de fe y de bondad hacia la especie humana. Los ocupantes tenían otra opción disponible.
pero implicaba activar la planta de energía dimensional para viajar al espacio profundo. Sin embargo, esto abre un vórtice de energía alrededor del disco que se extiende a lo largo de 1500 millas en todas direcciones. La activación de la planta de energía dimensional habría resultado en la aniquilación de los estados de Nuevo México, Arizona, California y partes de México. Es posible que incluso otros estados se hubieran visto afectados. Por lo tanto, los ocupantes decidieron bajar en la nave y esperar a que todo saliera bien. Literalmente sacrificaron sus vidas en lugar de destruir a las poblaciones que se encontraban cerca de la zona del aterrizaje. La planta motriz dimensional se destruyó y el sistema de propulsión interatmosférico también se desactivó para evitar que la tecnología cayera en manos de los terrícolas. Esto se hizo de acuerdo con sus órdenes vigentes en relación con cualquier compromiso con la experiencia del contacto. El abuelo pasó un total de 26 semanas en el equipo que examinó e interrogó al único superviviente del accidente Roswell. La afiliación del abuelo en el proyecto finalizó cuando el ocupante sobreviviente iba a ser trasladado a un centro de internamiento a largo plazo. Fue colocado a bordo de un avión de transporte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que iba a ser enviado a Washington, D.C. La aeronave y todos los que estaban a bordo desaparecieron en circunstancias misteriosas y perturbadoras, en ruta a Washington, D.C. Puede que le interese saber que 3 aviones de combate enviados para investigar una llamada de socorro del transporte sufrieron numerosas fallas en los sistemas eléctricos al entrar al espacio aéreo de la última ubicación informada del transporte. Nunca se encontró ningún accidente ni restos del transporte. El equipo se disolvió. Bueno, me doy cuenta de que probablemente te haya sorprendido con este relato extraño e increíble y que intentar permanecer desconocido probablemente no ayude en nada a mi credibilidad y posiblemente las muestras de metal enviadas probablemente solo contribuyan a la controversia. Pero sé que tomará esto con cautela, señor Bell. ¿Creéis que tiene sentido, amigos, que un artefacto, en este caso una sonda, un vehículo con 3 tripulantes, pudiera ser afectado por nuestra tecnología? Es posible que, según el testimonio, este sargento, un meteorito terrestre o cercano a la Tierra impactase con el platillo y eso hiciera que cayera. Sinceramente, a mí me cuesta mucho trabajo pensar o entender que nuestra tecnología, nuestras pruebas nucleares realizadas en Nuevo México, pudieran interferir de alguna manera con la artesanía, la tecnología extraterrestre. Ahora bien, según esta información que ofrece el sargento, en el 96, no os olvidéis, algún tipo de meteorito o asteroide impactó con el OVNI y eso fue lo que causó el aterrizaje forzoso. Ellos tenían tecnología para intentar salir de ese bache, pero las consecuencias hacia los seres humanos serían devastadoras. Literalmente, estados quedarían arrasados y tomaron la decisión de sacrificarse sin saber qué iba a ocurrir por nosotros. Me parece, como mínimo, interesante de mencionar. ¿Creéis que podríamos doblegar la voluntad de una especie extraterrestre superior a nosotros en todos los sentidos? Hablamos de tecnológicamente más avanzados. Hablamos, posiblemente, de físicamente más evolucionados. Y cuando digo más, imaginaros millones de años. Increíble, ¿verdad? ¿El ser humano podría doblegarlos? ¿Podría cogerlos y encerrarlos en una cueva, en una cárcel, con una llave? ¿Y enterrar esa llave? Señores, eso es muy complicado. Estoy convencido que ellos tendrían capacidades mentales, psíquicas, psiónicas, de doblegarnos de la manera que quisieran. Las experiencias de abducciones dicen siempre lo mismo. Ellos pueden materializarse, aparecer, modificar nuestra realidad, parar el tiempo. ¿Nosotros realmente podríamos doblegarlos? Una de las grandes preguntas que tenemos es si tenemos, la humanidad, tecnología suficiente para derribar estos objetos. Es complicado. Es muy complicado saberlo. ¿Realmente sí?
¿Realmente podríamos derribar objetos que vienen de otras dimensiones, de otras galaxias, que viajan más rápido posiblemente que la velocidad de la luz? Es algo ilógico. Pero las recientes declaraciones del coronel retirado de los Boina Verde, John Blitz, quien trabajó en bases nucleares, son demoledoras. Él afirma que sí, que tenemos tecnología suficiente para derribar estos objetos cuando queramos. That we now do have the ability to protect some of us. We do have the ability to shoot down some of these craft and to interfere with this kidnapping abduction process. I consider it a universal right of any being, any living species, to be able to protect their children. Estas son las divulgaciones de este año. ¿Qué os parecen? ¿Qué opináis? Bueno, partiendo del punto de vista de la tecnología que tenemos, todos nosotros lo ponemos en duda. Pero como ya os he explicado, a través de las divulgaciones de Phil Schneider, 12 meses de avance en nuestra sociedad equivalen a 44 años de nuestra tecnología. Imaginaros, desde el caso Roswell, año 1947, por poner una fecha, hasta la actualidad. ¿Cuántos años han pasado si cada año equivalen a 44 años más de avance tecnológico? ¿Cuánto se nos ha ocultado? ¿Qué nos venden en los conflictos? Un engaño. Un engaño justificado. ¿Por qué? Veamos qué dice John. We have reverse engineered that to the point that now we can shoot down at will, not by mistake, using, just cranking up the power on our high power. John Blitz, increíble testimonio. A través de una reciente entrevista con Ross Coulthard, galardonado periodista, que está contribuyendo en la divulgación oficial, pero que está dando información y está ayudando a la divulgación, sea cual sea. John, este señor, militar, exmilitar, afirma que desde joven fue abducido en varias ocasiones. Los vio a estos grises, bajitos, a través de su ventana. I saw beings through my bedroom window staring at me with huge dark eyes. Here we go. That scared the bejesus out of me. And it was terrifying to the point of paralysis. Imaginaros un militar que llegó hasta donde llegó, habiendo sido abducido. Lo interesante que nos cuenta John es que el equipo con el que trabajaba en diferentes bases nucleares, hablamos de silos, lugares donde existe la posibilidad de empezar un conflicto mundial, habían sido abducidos muchos trabajadores. ¿Es normal eso, señores? There are 4 other PRP-qualified military abductees who have gone on record. Did we get grabbed because of our proximity to the nuclear industry? For me, there's another level because I was born next to a nuclear reactor. The Army's first nuclear test reactor in Idaho Falls, Idaho, that's where I was born. ¿Tiene sentido para vosotros? La pregunta que os lanzo es, ¿cuántos de nosotros hemos sido abducidos y no lo sabemos? Esto ocurre. ¿Por qué? ¿Por qué, señores? Pero va mucho más allá. John habla de una abducción, de un contacto con un ser del tipo mantis. ¿Qué es eso? Hablamos de una morfología parecida a una mantis religiosa. ¿Y sabéis qué le dijo? John, estate quieto, tengo que hacer esto. Tengo que trabajar. No luches contra lo que voy a hacer. Realmente, tu cuerpo es un recipiente del alma. Puedo hacer lo que quiera, así que no luches, déjame que lo arregle. A tall, 7-ish foot praying mantis looking being was upset with me and was this chastising me. This was during one of your abduction events? This is right around the same time as this mountain bike incident. It was
the environment that I thought it was in my bedroom on the third floor of a split-level house, and it came through a sliding screen door. There was a deck out there, 3 stories up, no stairs down, and just walked right through the door, was standing over me. And again, I was terrified, frozen, paralyzed to the bed. And I got a male presence vibe from this being. And he's just looking at me very intently and explaining to me, look, this body that you got, it is just a soul housing group. It's a brain housing group. It is just a machine that your soul occupies for this lifetime. And so, yeah, we're going to mess with it. We're going to get up under the hood and we're going to adjust the carburetor, right? I had just dated myself there. We may swap a couple of parts out, but we can't steal you. We can't steal your soul. We can't steal your consciousness. So quit screaming and writhing around and let us do our frickin' job. And it's like the equivalent of a surgeon telling the patient, stop squiggling, just like the veterinarian to my Labrador Retriever, hold him down, for crying out loud. I gotta be able to check this tendon. And so I got that very condescending and vigorous instruction. But here's the thing. As proof, there was this image that he put him, and it was terrifying. His mandibles that were kind of behind like a casing or a shell opened up, and he starts grabbing chunks of my cheek, and he's ripping it, and there's blood spattering on the wall, and I'm feeling the tug, and I'm feeling this flesh, and the whole time he is conveying to me, see, we can't get your soul. We can do a lot of damage to your body if we want to. We don't. We're trying to help you, but this is how bad it could get. So stop squiggling around and let us get this done. Imaginaros, John, lo que experimentó, lo que sintió, la información que sacó de este contacto con este ser de 7 pies con forma de mantis. Entramos en el alma, en el sino, en nuestro objetivo. Una de las grandes preguntas que os quiero hacer ¿es posible que las intervenciones de muchas razas extraterrestres a todos nosotros sean por algún motivo que desconocemos? Pongamos en el caso que este cuerpo es un cuerpo físico y que dentro hay un alma con un objetivo, que es el de aprender y el de mejorar, el de hacer buenas acciones, que esto lo hemos escuchado en todos los registros históricos religiosos. Al final mejorar y mejorar y mejorar. Os lo estoy simplificando, pero que reside un alma y un objetivo. Y cuando alguno de ustedes está haciendo algo que no debería de hacer, intervienen ciertas razas extraterrestres y de ahí la abducción, interesados no en el cuerpo, sino en el alma. Antiguamente se les podría denominar ángeles o demonios, pero ellos intervienen una y otra vez, hacen y deshacen. Estoy convencido que hay diferentes agendas y motivaciones de diferentes razas. No mezclaría estas intervenciones con los pactos que se hicieron con Eisenhower, donde se dejaba que ciertas razas experimentaran con seres humanos y con ganado. Amigos, hemos llegado a la recta final del programa y vamos a hacer unas reflexiones con referencia a estas cartas, sobre la información de este contacto. Es bien sabido que hay muchas razas extraterrestres y que muchas vienen del espacio, pero yo me quedaría con sus motivaciones, con sus intenciones. A mí lo que más me ha impactado, aparte de hablar de este 2025, es que cuando ellos, por el motivo que sea, un impacto de un meteorito, y tienen que aterrizar, tienen la opción de escapar. Tienen la opción de desaparecer con su tecnología. Pero no, porque eso causaría un daño en la Tierra y obviamente a sus habitantes, es decir, a todos nosotros, y deciden
que sea lo que Dios quiera, literalmente. Y así fue, un impacto, para que no sufriéramos. Estoy convencido que allá arriba, estos visitantes desean lo mejor para nosotros y nos ayudan. Por desgracia, no todos. No todos. Es posible que este año 2025 sea un año mágico, hacia la divulgación, hacia la aceptación y sobre todo hacia ese cambio de conciencia, de entender que todos estamos conectados, que todos tenemos que vivir bien y en armonía, no con riqueza, sino con abundancia, como siempre digo. Tal vez ese año sea este año. Amigos, espero que os haya gustado el programa y nos vemos en el siguiente. Gracias y me despido. Visita mausantelevisión.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Maussan Televisión, buena televisión.